Olía a gas. Y aunque ahora decirlo suena obvio, en ese momento no lo fue. No sonó como una alarma, no apareció como una señal clara de peligro, fue solo un olor leve, casi escondido entre otros aromas de la casa, uno de esos detalles que el cerebro decide ignorar porque aceptar lo que significa implicaría detenerlo todo. Me llamo Laura, y esa tarde estaba en casa, sola, haciendo cosas normales, de esas que haces sin pensar demasiado, moviéndote por las habitaciones en piloto automático, con la mente en otra parte y el cuerpo siguiendo la rutina. No era una situación extraña, no había caos, no había prisas, no había nada que indicara que algo estaba mal. Era un día tranquilo, silencioso, demasiado tranquilo. La casa estaba cerrada, las ventanas apenas entreabiertas, el aire quieto. Estaba organizando algunas cosas, limpiando, pensando en lo que iba a hacer después, en pendientes pequeños, en nada importante. Y entonces lo sentí por primera vez. Ese olor extraño, suave, casi imperceptible, que apareció y desapareció tan rápido que mi primera reacción fue pensar que lo había imaginado. Seguí con lo que estaba haciendo. Caminé hacia otra habitación, abrí un cajón, moví unas cosas, y por unos segundos el olor ya no estaba. Eso fue suficiente para convencerme de que no era nada, de que seguramente venía de afuera, o de alguna tubería vieja, o de cualquier cosa que no valía la pena analizar. Porque analizarlo habría significado detenerme, pensar, preocuparme, y nadie quiere preocuparse sin una razón clara. Minutos después volvió, un poco más fuerte, ya no tan fácil de ignorar, pero todavía lo suficientemente ambiguo como para dejar espacio a la duda. Olía a gas, sí, pero no era intenso, no quemaba la nariz, no te hacía retroceder. Era un olor traicionero, uno que no grita peligro, uno que susurra. Y los peligros que susurran son los más fáciles de ignorar. Me detuve un momento, respiré con más atención, intenté identificarlo, y ahí empezó la negociación interna, esa conversación silenciosa que todos hemos tenido alguna vez cuando algo no encaja del todo. No puede ser gas, pensé, seguro es otra cosa. Empecé a buscar explicaciones más cómodas, más tranquilizadoras, porque aceptar la opción peligrosa significaba actuar, y actuar significaba romper la calma de la tarde. Abrí una ventana un poco más, no por alarma, sino como quien hace algo por si acaso. El aire entró lentamente, y el olor se disipó un poco. Eso fue suficiente para convencerme de que ya estaba resuelto. Volví a lo mío, con esa falsa sensación de control que te da creer que hiciste algo, aunque en el fondo sepas que no hiciste lo suficiente. El problema con el gas es que no siempre se presenta de forma dramática, no siempre huele fuerte, no siempre te obliga a reaccionar, a veces está ahí, acumulándose poco a poco, llenando el espacio sin hacer ruido, esperando. Y yo, sin saberlo, le estaba dando tiempo, tiempo para quedarse, tiempo para concentrarse, tiempo para volverse peligroso. Seguí moviéndome por la casa, entrando y saliendo de la cocina, del pasillo, del salón. Cada tanto el olor volvía, y cada vez mi reacción era la misma, una pequeña pausa, una explicación rápida, y seguir adelante. No llamé a nadie, no revisé nada, no apagué nada, porque en mi mente todavía no era una emergencia, todavía no merecía una reacción fuerte. Pensaba en lo exagerada que podía parecer si llamaba a alguien solo por un olor. Pensaba en el tiempo que se perdería, en lo incómodo que sería descubrir que no era nada. Pensaba en todo menos en lo importante, que el gas no necesita ser confirmado para ser peligroso, solo necesita estar. En algún momento me senté. El olor seguía ahí, entrando y saliendo, como si la casa respirara algo que no debía. Y aún así lo ignoré, porque ignorar es fácil, ignorar te permite seguir con tu día, ignorar te evita el miedo inmediato,
pero ignorar no hace que el peligro desaparezca, solo hace que crezca en silencio. Y mientras yo seguía convencida de que tenía todo bajo control, algo invisible se estaba acumulando a mi alrededor, algo que no podía ver, algo que no podía oír, algo que con una sola chispa podía cambiarlo todo. Pero en ese momento, sentada en mi casa, con el olor flotando en el aire, todavía no lo sabía, todavía creía que tenía tiempo, todavía creía que estaba a salvo, todavía no entendía lo cerca que estaba de cometer un error del que quizás no habría vuelta atrás. En algún punto dejé de notar el olor de forma consciente, no porque hubiera desaparecido, sino porque mi cerebro empezó a normalizarlo. Eso es lo más peligroso de todo, cuando algo anormal se vuelve parte del fondo, cuando el cuerpo se acostumbra incluso a lo que puede matarte. Me movía por la casa con esa falsa calma que da la rutina, sin saber que el aire que estaba respirando ya no era seguro, que cada inhalación estaba cargada de algo que no debía estar ahí. La casa estaba cerrada, el ambiente cada vez más pesado, y aún así yo seguía pensando que no era para tanto. Me levanté para ir a la cocina, no porque tuviera hambre, sino por costumbre, porque ese es el lugar al que siempre voy cuando no sé muy bien qué hacer. Y fue ahí donde el olor se sintió distinto, no más fuerte, sino más claro, más definido, imposible de confundir con cualquier otra cosa. Era gas. Ya no había dudas, y aún así, dudé. Me quedé parada unos segundos, mirando la cocina como si fuera un lugar ajeno. Pensé en revisar la estufa, en mirar las perillas, en ver si alguna estaba mal cerrada. Pensé en muchas cosas al mismo tiempo, y esa avalancha de pensamientos me paralizó. Porque cuando el peligro no es visible, cuesta decidir por dónde empezar. No hay llamas, no hay ruido, no hay algo que te obligue a moverte de inmediato. Solo hay una sensación incómoda creciendo en el pecho. Di un paso más dentro de la cocina, y fue ahí cuando sentí algo que no había sentido antes, una ligera presión en la cabeza, una incomodidad difícil de describir, como si el aire no fuera del todo correcto. No era dolor, no era mareo fuerte, era una advertencia sutil que el cuerpo envía cuando algo no está bien. Y aún así, en lugar de salir, me quedé. Empecé a pensar en lo que iba a hacer después, en si debía llamar a alguien, en si estaba exagerando, en si tal vez el olor venía del edificio, de otro departamento, de cualquier lugar menos del mío. Esa necesidad de encontrar una explicación externa es una forma de evitar la responsabilidad de actuar, porque si el problema no es tuyo, no tienes que hacer nada. Caminé hacia una de las ventanas y la abrí un poco más. El aire entró lentamente, demasiado lento. Me quedé ahí, esperando que eso solucionara todo, como si abrir una ventana fuera una especie de ritual que automáticamente elimina el peligro. El olor se movió, se dispersó un poco, pero no desapareció. Seguía ahí, flotando, mezclándose con el aire fresco, recordándome que el problema no estaba resuelto. Y entonces pensé en encender la luz. Fue una idea automática, absurda, nacida de la costumbre. La cocina estaba un poco oscura y mi mano se movió casi sin que me diera cuenta hacia el interruptor. En ese instante, algo dentro de mí se detuvo en seco. No fue un pensamiento claro, fue una sensación, una alarma interna que gritó más fuerte que la costumbre. Mi mano se quedó suspendida en el aire, a centímetros del interruptor. Ese segundo fue eterno. Entendí, de golpe, que una chispa era suficiente, que no necesitaba fuego visible, que no necesitaba una llama, que el peligro ya estaba ahí, esperando cualquier detonante. El corazón empezó a latirme con fuerza, sentí un frío recorrerme la espalda y por primera vez el miedo dejó de ser abstracto y se volvió real, físico. Retiré la mano lentamente, como si el aire mismo pudiera reaccionar a un movimiento brusco.
respiraba corto, tratando de no pensar en lo que podría haber pasado si hubiera encendido la luz sin pensarlo. La imagen apareció sola en mi cabeza, rápida y aterradora, y me di cuenta de lo cerca que había estado de provocar algo irreversible sin siquiera entenderlo del todo. Salí de la cocina despacio, sin correr, cerrando puertas con cuidado, como si la casa entera fuera frágil. Abrí más ventanas, todas las que pude, dejando que el aire circulara de verdad por primera vez. El olor empezó a diluirse, pero el miedo ya no se iba. Ahora estaba completamente despierta, completamente consciente de que había ignorado demasiadas señales. Me senté en el sofá, con el corazón acelerado y las manos frías, mirando la nada, repasando mentalmente cada decisión que había tomado desde el primer momento en que sentí el olor. Pensé en lo fácil que había sido minimizarlo, en lo rápido que había elegido la comodidad sobre la seguridad, y en lo cerca que estuve de hacer algo automático que podría haber terminado muy mal. Ahí entendí algo fundamental. El gas no te da segundas oportunidades claras, no te avisa con dramatismo, te deja creer que tienes tiempo, que puedes pensarlo después, que no es urgente, y esa es su trampa. Yo había tenido suerte, no por inteligencia, no por preparación, sino porque algo dentro de mí se detuvo justo a tiempo. Pero esa pausa no borra los errores anteriores, solo evita el final. Mientras el aire seguía renovándose lentamente, me di cuenta de que el verdadero peligro no fue el gas en sí, sino haberlo ignorado, haber confiado en que nada pasaría, haber creído que la normalidad era garantía de seguridad. Y supe, con una claridad incómoda, que si no cambiaba la forma en la que reaccionaba ante estas señales, la próxima vez tal vez no tendría la oportunidad de contarlo. Después de abrir todas las ventanas y dejar que el aire circulara durante varios minutos, la casa empezó a sentirse distinta, más liviana, pero mi cuerpo no se calmó con la misma rapidez. El miedo ya no estaba afuera, estaba dentro de mí, instalado en el pecho, recordándome cada segundo lo que casi había pasado. Me levanté del sofá y caminé lentamente por la casa, no para hacer algo en particular, sino porque quedarme quieta me hacía pensar demasiado. Cada paso era una revisión silenciosa del lugar, como si necesitara asegurarme de que todo seguía en su sitio, de que la amenaza invisible se había ido de verdad. Volví a la cocina con cuidado, mirando cada detalle, cada perilla, cada esquina. Me agaché frente a la estufa y ahí lo vi. Algo tan simple que me dio rabia no haberlo notado antes. Una de las perillas no estaba completamente cerrada, no estaba abierta del todo, no hacía ruido, no mostraba una llama. Estaba en ese punto engañoso donde parece apagada, pero sigue dejando escapar gas lentamente. No era un fallo grande, no era algo dramático, era un error pequeño, cotidiano. El tipo de error que cualquiera puede cometer sin darse cuenta. Me quedé mirándola durante unos segundos, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Alivio por haber encontrado la causa, terror por entender lo fácil que había sido llegar hasta ahí. Cerré la perilla con cuidado, sin movimientos bruscos, como si todavía tuviera miedo de provocar algo. El clic final sonó fuerte en mi cabeza, como un cierre tardío, como una decisión que debió tomarse mucho antes. Ahí fue cuando me di cuenta de algo que me estremeció más que el propio olor a gas. Durante todo ese tiempo, yo había estado conviviendo con el peligro sin saberlo del todo, haciendo cosas normales, pensando en tonterías, moviéndome con total confianza dentro de un espacio que no era seguro. Y esa idea no se me iba de la cabeza. No había habido una explosión, no había habido un momento espectacular, y aún así el riesgo había sido real, constante, silencioso. Me senté otra vez, esta vez en la mesa de la cocina, y dejé que el impacto me alcanzara por completo.
Las manos me temblaban un poco, la respiración todavía no era del todo normal. Empecé a repasar mentalmente cada decisión, cada excusa que me había dicho para no actuar antes. Recordé la primera vez que sentí el olor, la segunda, la tercera, y cómo cada vez había elegido ignorarlo porque era más fácil que aceptar lo que significaba. Pensé en cuántas personas hacen exactamente lo mismo todos los días. Cuántas veces escuchamos algo raro, olemos algo extraño, sentimos que algo no está bien y aún así seguimos adelante porque no queremos interrumpir nuestra rutina. Porque reconocer el peligro implica responsabilidad, implica actuar, implica admitir que algo puede salirse de control, y eso incomoda. El cansancio también jugó su papel. Ese día no tenía energía para pensar en problemas, para llamar a alguien, para complicarme la vida, y el peligro aprovecha justo eso, los momentos en los que estamos más distraídos, más agotados, más seguros de que no es nada. Me di cuenta de que no había sido imprudente de forma consciente, había sido humana, y eso es lo que hace que esta historia sea tan fácil de repetir. Después de un rato, tomé el teléfono y llamé al servicio de gas. Mientras esperaba, me senté cerca de una ventana abierta, respirando aire fresco, tratando de ordenar mis pensamientos. Cada sonido de la casa me hacía saltar un poco, como si de repente hubiera perdido la confianza en un lugar que siempre había sentido seguro. Y eso fue lo más duro de aceptar, que mi propia casa, por unos momentos, había dejado de ser un refugio. Cuando el técnico llegó y revisó todo, confirmó que la fuga había sido pequeña pero constante, suficiente para llenar el ambiente si no se ventilaba bien. Dijo algo con total naturalidad, algo que se me quedó grabado. Esto pasa más seguido de lo que crees. No lo dijo para asustar, lo dijo como un hecho, como algo normal, y esa normalidad fue lo que más me inquietó. Después de que se fue, la casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era el mismo silencio tranquilo de antes, era un silencio cargado de reflexión. Me di cuenta de que esa experiencia no me había enseñado a detectar gas, me había enseñado a escuchar las señales incómodas, esas que preferimos ignorar porque no encajan con nuestros planes. Me había mostrado lo peligroso que es confiar demasiado en la costumbre. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba en ese momento frente al interruptor, en lo automático que había sido el gesto, en lo cerca que estuve de encender la luz sin pensarlo, y entendí que el mayor riesgo no fue la fuga en sí, sino haber estado a punto de reaccionar por pura costumbre, sin conciencia. Al día siguiente, la casa era la misma, la estufa era la misma, todo estaba en su lugar, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no minimizaba las señales, ya no pensaba que exagerar era peor que ignorar. Había aprendido, de la forma más silenciosa posible, que algunos peligros no hacen ruido, no se ven, no te dan tiempo de dudar demasiado, y supe que esta historia todavía no había terminado, porque lo más importante no era lo que pasó, sino lo que entendí después. Con el paso de los días, empecé a entender que lo más peligroso de aquella experiencia no fue la fuga de gas, sino la forma en la que mi mente reaccionó ante ella. No hubo gritos, no hubo caos, no hubo una escena dramática que me obligara a actuar de inmediato. Todo fue silencioso, lento, casi cómodo, y eso es lo que lo hizo tan arriesgado. Me di cuenta de que el verdadero problema no es no saber qué hacer, sino creer que todavía no es el momento de hacer nada. Pensé mucho en cómo justificamos las señales incómodas, cómo buscamos explicaciones que nos permitan seguir con nuestra rutina sin interrupciones. El olor no era tan fuerte, no pasaba todo el tiempo, se iba cuando abría una ventana, y esas pequeñas excusas
fueron suficientes para convencerme de que no había urgencia. Pero el peligro no funciona según nuestra comodidad. No espera a que estemos listos, ni a que tengamos ganas de enfrentarlo. Empecé a notar cuántas veces, en distintas situaciones de la vida, hacemos exactamente lo mismo. Ignoramos molestias físicas, señales de alerta, intuiciones incómodas, porque atenderlas implica parar, cambiar planes, aceptar que algo no está bien. Y muchas veces preferimos seguir adelante antes que aceptar esa incomodidad. El problema es que algunas señales no se pueden posponer sin consecuencias. Después de lo ocurrido, cambié hábitos pequeños que antes no consideraba importantes. Revisar siempre las perillas con atención, ventilar bien los espacios, no minimizar olores extraños, no pensar que exagerar es peor que ignorar. Porque aprendí que exagerar, en el peor de los casos, te hace perder unos minutos. Ignorar, en cambio, puede costarte mucho más. También entendí algo fundamental. El peligro no siempre se presenta como lo imaginamos. No siempre viene acompañado de miedo inmediato. A veces llega disfrazado de normalidad, de rutina, de cansancio. A veces llega en un día tranquilo, en tu propia casa, cuando menos lo esperas y más confiado estás. Y por eso es tan fácil caer en la trampa de pensar que no pasa nada. Si estás escuchando esto ahora, no te lo cuento para asustarte, te lo cuento para que prestes atención, para que no hagas lo que yo hice, para que no negocies con una señal clara solo porque te resulta incómodo actuar. El gas no avisa 2 veces de forma evidente, no da margen para errores repetidos, y lo más peligroso es que cuando todo sale mal, muchas veces no hay tiempo de corregir. Esta historia no termina con una explosión ni con una tragedia visible, termina con una lección silenciosa, de esas que se quedan contigo mucho tiempo. Termina con la conciencia de que estuve más cerca del peligro de lo que jamás imaginé, y de que solo una pausa, un segundo de atención, evitó algo que pudo cambiarlo todo. Hoy puedo contarlo porque nada explotó, porque nada se encendió, porque algo dentro de mí se detuvo a tiempo. Pero no siempre ocurre así. Hay historias que no tienen esta oportunidad, historias que empiezan exactamente igual, con un olor leve, con una duda ignorada, con una decisión pospuesta. Y esas historias no siempre se cuentan. Por eso, si alguna vez hueles gas, aunque sea poco, aunque no estés seguro, aunque pienses que puede ser otra cosa, no lo ignores, no lo pospongas, no te convenzas de que después lo verás. El tiempo que crees que estás ganando puede ser el tiempo que estás perdiendo. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir atento. Porque al final, sobrevivir no tuvo que ver con suerte ni con inteligencia, tuvo que ver con haber detenido el impulso de seguir como si nada pasara. Y eso, aunque parezca pequeño, marca toda la diferencia. Hay errores que no avisan cuando se vuelven irreversibles, y este fue uno de los que casi no me da la oportunidad de contarlo.